Bueno, muy buenas noches. Bueno, el doctor Virola ya me presentó. Yo soy Bruno Estrada del Departamento de Imágenes del Sanatorio Privado San Jerónimo. En la clase anterior me tocó hablar un poco de resonancia. Ahora vamos a tratar de hablar un poco de PET. Ya algo el doctor Minen hizo alguna introducción a lo que es el PET. Bueno, vamos a tratar de primero tratar de desarrollar un poquito lo que es la técnica para que la entiendan y después cuáles serían las aplicaciones del PET en cardiología. Lo primero que tengo para decir es de que el 85% de los estudios que se hacen de PET en nuestra institución, que contamos con la tecnología, o en diferentes centros del país o a nivel mundial, son por estudios o patologías oncológicas. Queda un porcentaje menor de estudios que se solicitan para otras patologías, en donde el PET, justamente con aplicaciones cardiológicas, empieza a tener en los últimos años, sobre todo para lo que es la endocarditis, válvulas protésicas y para sarcoidosis, mayor aplicación. Como para tratar de entender los métodos por imagen, ustedes tienen que saber que cuando van a hacer una imagen, la imagen puede ser de visualización anatómica del órgano o digamos, de la estructura que quieren ver, o puede ser de una visualización molecular. ¿Qué significa que tenga una visualización molecular? De que cuando estamos mirando la imagen, cuando estamos interpretando la imagen, estamos viendo un proceso celular que está ocurriendo. El problema del PET que tiene, que es la imagen, digamos, el PET es el prototipo de imagen molecular, el problema que tiene de que al visualizar un proceso celular, tiene poca definición anatómica. Entonces lo que se está utilizando, como también tenemos en la institución, es lo que sería la fusión o el estudio híbrido, que significaría hacer una imagen molecular con PET y agregarle al PET lo que sería el corregistro de imagen anatómica, que sería el PET-CT. O sea, tendríamos la imagen anatómica, de la estructura y de la función de lo que queremos ver. ¿A qué llamamos imagen molecular? Sería esto. Esta es una arteria coronaria que se hace un corte, acá vemos la luz de la arteria coronaria, la íntima, la media y la adventicia, y los radiotrazadores que se utilizan en tomografía por emisión de positrones, que es PET, utilizan los receptores que están en la membrana, por ejemplo, de una arteria. La FDG utilizaría los receptores de GLUT4 para poder ver un proceso celular que está ocurriendo a ese nivel. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que cuando vemos imágenes, las imágenes pueden ser imágenes por transmisión, eso significa de que tenemos una fuente generadora de radiación, en este caso atraviesa un órgano o un paciente, por decirlo así, y tenemos un detector que, según el grado de atenuación, va a generar una imagen. Esas se denominan imágenes por transmisión. En el PET, que es la técnica que vamos a ver, o el SPEC, como recién habló el doctor Minen, son imágenes que se definen por emisión. ¿Qué significa? Nosotros inyectamos al paciente un radiotrazador, ese radiotrazador genera una radiación y es detectada justamente por fuera del paciente, generando luego una imagen. ¿Sí? En cuanto a la formación de la imagen o cómo se produce justamente la imagen, usted tiene que saber que nosotros al inyectar el radiotrazador, vamos a ver ahora algunos de los radiotrazadores, ese radiotrazador tiene un positrón y ese positrón va a ir digamos, a dirigirse a lo que es el núcleo atómico y va, para que ustedes se imaginen, a fusionarse, como lo muestro acá, con un electrón. Al generar una fusión se produce un fenómeno que se denomina aniquilación y generando radiación en sentidos opuestos. Como lo ven acá, en donde obviamente con el gantry de detección que va a tener el equipo vamos a poder detectar la radiación que se genera digamos en sentido opuesto, como está mostrado ahí. Esto sería el paciente con el positrón, el fenómeno de aniquilación generado en el núcleo, digamos, y con los electrones, radiación en sentidos opuestos que, obviamente, como el gantry ocupa 360 grados, vamos a poder detectar lo que está ocurriendo justamente en forma de esta forma.
¿Qué limitaciones tenemos con el PET? El PET tenemos las limitaciones de que tanto para los estudios de perfusión como para los estudios de viabilidad, los radiotrazadores que utilizamos son radiotrazadores en general de vida media muy corta. Esto es el rubidio, el amonio o el agua. Fíjense que la vida media del radiotrazador no llega, bueno, como mucho a 10 minutos. Eso significa de que se produce el radiotrazador y debe ser inyectado inmediatamente en el paciente. O sea que tenemos que tener la fuente generadora del radiotrazador, que en este caso son los ciclotrones, pegado al paciente a evaluar. Bueno, los ciclotrones pueden valer, por ahí el doctor Miren tiene mejores datos de acá, cerca de 5 o 6 millones de dólares, por los cuales no contamos con ellos en Santa Fe. Y lo que se hace en Santa Fe es utilizar un radiotrazador que es para viabilidad o para los estudios oncológicos, que es la FDG, y esa FDG tiene 120 minutos. Lo que se hace es justamente una calibración entre la generación de la FDG en provincia de Buenos Aires y la llegada del radiotrazador a nuestra institución para que pueda ser utilizado y obviamente útil para el estudio. Entonces, en Santa Fe estamos esperando que se generen radiotrazadores de una vida media más larga, o sea, de 120 minutos por lo menos, como es la FDG, para que no solamente podamos hacer estudios para pacientes oncológicos o estudios de viabilidad, sino que hagamos estudios para perfusión, que hoy no disponemos. Este es un equipo de PET como el que contamos en la institución. Ustedes si ven que hay dos gantry. Un gantry es el detector de la energía de los positrones, un gantry sería el PET, el otro gantry es el CT, sería para hacer la tomografía computada. Muchas veces por mantenimiento o algo del tomógrafo multislide que hay en la institución, se hacen estudios de pacientes internados o de pacientes ambulatorios de una tomografía multislide con este equipo. O sea que tiene la función posible de hacer el estudio de PET o el estudio de tomografía multicorte y también utilizarlo en forma separada, ¿no? Las aplicaciones clínicas las vamos a dividir en aplicaciones clínicas para el PET, del PET en la cardiopatía isquémica y después otras aplicaciones como vamos a ver que es la endocarditis y la sarcoidosis. El PET en cardiopatía isquémica va a ser útil para el diagnóstico de enfermedad coronaria, para la estratificación de riesgo, para la cuantificación de flujo miocárdico, que hasta hace poco tiempo era la propiedad única del PET con respecto a otras imágenes, y el estudio de la viabilidad, que probablemente sea, digamos, la indicación que más antigua se ha utilizado y que, bueno, ha tomado un poco de relevancia en el último tiempo, sobre todo a través de estudios que se publicaron en los últimos años, que, bueno, hablan a favor o en contra de la viabilidad. Entonces, en cuanto al diagnóstico de la enfermedad coronaria, ustedes tienen que saber que nosotros el diagnóstico de aterosclerosis lo podemos hacer por visualización anatómica del vaso, por ejemplo, una tomografía multicorte. Estos serían estudios no invasivos, ¿no? Entonces uno puede ver la pared del vaso, las características de la placa, etcétera, con la tomografía, como ya les dio el doctor Esquivel en la clase anterior. Y después tenemos estudios para hacer diagnóstico de aterosclerosis no invasivos, que puede ser el PET y el SPECT. Si ustedes ven acá, van a ver que el PET lo igualan a digamos, a la tomografía multicorte en cuanto a la detección digamos, etapas precoces de la enfermedad coronaria, debido a que el PET en el último tiempo, a través de nuevos radiotrazadores, estamos viendo disfunción endotelial, estamos viendo inflamación de la arteria y eso obviamente va a tener una correlación con probables accidentes isquémicos coronarios en su evolución, por lo cual el PET tiene un poder de detección o de sensibilidad mayor al SPECT. Esa sería la conclusión de este slide. Si yo les muestro este estudio y ustedes ven los datos o las imágenes que le mostró el doctor Minen, ustedes acá van a decir esto no tiene diferencia prácticamente con lo que él me mostró. Y esto no, esto es un estrés digamos, un estudio de perfusión con PET. Acá se hizo estrés con rubidio
y acá se hizo el reposo con rubidio, y si ustedes ven, pueden cambiar la escala de colores y elegir otra escala de colores, pero básicamente la presentación, los cortes, etcétera, es lo mismo que un estudio de SPECT. A diferencia del SPECT, nosotros lo que estaríamos viendo acá, de que hay cortes tomográficos, eso sería el PET-CT, y eso hablaría de que si yo no tengo la palabra estrés rubidio arriba, yo digo, o el paciente se hizo un PET-CT o el paciente se hizo un SPECT-CT, porque tiene la propiedad, digamos, porque lo visualizamos en forma anatómica a través de cortes tomográficos. Y esto es lo que puede suceder con el PET en diferentes escenarios. Este caso, como ven acá, vamos rápido, es una mujer de 62 años, obesa, que en general la silueta de la mujer y la mama muchas veces nos puede complicar en la región anteromedial. Se informa un SPECT positivo por, como ven ahí, digamos un defecto anteromedial que en reposo mejora, o sea, este es un estudio compatible con una isquemia, podríamos decir anterior, en una paciente de 62 años y obesa, pero cuando se le hizo a esta paciente el PET, y el PET tiene la posibilidad, a través del PET-CT, de corregir los tejidos circundantes, con el fenómeno que se puede utilizar, que es el fenómeno de corrección de atenuación, se ve de que la cara anterior era debido, digamos, ese defecto era debido a una atenuación mamaria. O sea que este es un estudio de SPECT falso positivo con un PET normal. Con el PET, como conclusión, ganaríamos especificidad al momento del diagnóstico. En este otro caso vemos un paciente también con un SPECT que se hace un dipiridamol, tiene un defecto en el estrés con mejoría en el reposo, o sea, un defecto isquémico del territorio de la coronaria derecha, y fíjense lo que pasa el PET. Muestra ese mismo defecto, este es el estrés y este es el reposo, muestra el mismo defecto en el territorio de la coronaria derecha, pero al tener mayor sensibilidad nos permite valorar también o ver de que tiene un defecto en la cara anterior y el ápex, o sea, tiene una lesión, o sea, tiene afectado el territorio de la descendente anterior, o sea que reclasificó el estudio de SPECT en un SPECT de bajo riesgo a un PET de alto riesgo. Y eso es lo que concluye que tenemos con el SPECT, tenemos mejor sensibilidad, tenemos mejor especificidad y obviamente vamos a tener mejor rendimiento diagnóstico y mejor exactitud diagnóstica. Sí, esto es también para mostrar un poquito la información de que el SPECT, perdón que no ando. Bueno, no sé por qué. No ando más. El SPECT tiene 86% de sensibilidad, el PET tiene un par de puntos más de sensibilidad, pero sobre todo lo que se resalta es la mayor especificidad del método con respecto al SPECT convencional. ¿Sí? Ahora bien, si yo tengo la posibilidad, porque en la institución no lo contamos, porque el CT que tenemos en la institución es de 16 cortes, pero si yo tendría un PET y un CT de 64 cortes o más, yo puedo hacer una angiotomografía coronaria, cuando tengo un CT de 64 o más, y a su vez podría valorar la perfusión por PET, o sea, tendríamos lo que le había explicado antes, un estudio híbrido, anatómico, para valorar ahí está, las placas que puede tener el paciente y el estudio funcional para ver la repercusión que tienen esas placas. Esto es de sumo interés, obviamente al hacer dos métodos, uno anatómico y otro funcional, el estudio se encarece mucho. Las aplicaciones clínicas no son, digamos, altamente difundidas, no es para generar una aplicación clínica en todos los pacientes. Algunos pacientes podría ser interesante realizársela, sobre todo pacientes post-revascularización, por cirugía hablo. Y bueno, obviamente lo que vamos a contar, si uno hace un estudio híbrido, vamos a tener un 100% de especificidad como marcamos ahí. Nosotros en la institución no contamos para hacer estudios híbridos, pero bueno, es una alternativa que podría estar presente, ¿no? En cuanto a la estratificación de riesgo, esto es similar también a lo que vieron con el doctor en SPECT. Si un paciente tiene un PET que es normal, se dice que la tasa de eventos al año va a ser menor al 1%, o sea, una baja tasa de eventos al año.
Obviamente, a medida que los defectos empiezan a ser leves, moderados, severos o los estudios son de alto riesgo, la tasa de evento son muy superiores. En la estratificación de riesgo generada por PET, vemos que en los estudios que marcan una perfusión anormal por PET, tiene una tasa de eventos cardiovasculares mayores a los que son estudios normales, inclusive hay mayor mortalidad en un seguimiento alejado, a 10 años, ¿no? Cuantificación del flujo miocárdico. Esta hasta hace poco, como les dije, era una propiedad única del PET. Se utiliza también en la cuantificación del flujo miocárdico lo que es el ecodoppler de arteria coronaria, y en el último tiempo se está utilizando también lo que es la angiotomografía multislide para poder cuantificar el flujo. ¿Qué es lo que se va a hacer con el PET? Lo que se va a hacer con el PET es justamente mirar cuál es la cantidad de radiación que le llega a la arteria coronaria desde el momento de la inyección en un sitio de la vena, o sea, la cantidad que le llega y en el tiempo que llega. Eso obviamente lo vamos a hacer primero en condiciones de reposo y vamos a poder medir cuál es la cantidad de radiación que llega en el tiempo al músculo cardíaco en condiciones basales, y después vamos a hacer eso en condiciones de estrés. Si ustedes recuerdan un poco lo que es la fisiología de la circulación coronaria, luego de un estrés, dependiendo de qué tipo de estrés se utiliza, debe haber por lo menos una duplicación del flujo coronario justamente con el estrés que se desarrolla. Si utilizamos fármacos, incluso se habla de que hay 4 veces aumento del flujo coronario con respecto al valor basal que tiene el paciente, y esa diferencia, obviamente, o ese aumento del flujo coronario que depende de la vasodilatación del lecho arterial distal, es lo que se define como reserva coronaria. ¿Sí? ¿Qué aplicaciones o qué interés tiene? Siempre que un paciente tenga una alteración de la reserva coronaria, medida por cualquier método, en este caso por el PET, ese paciente tiene peor pronóstico que el paciente que tiene reserva normal. La reserva coronaria puede estar alterada por una lesión epicárdica, o sea, una lesión de una arteria coronaria, un vaso mayor, con una placa del 90%, y ahí se altera la reserva al hacer justamente el estrés. O también muchas veces se puede alterar la reserva coronaria por alteración de la microcirculación. O sea, la arteria epicárdica es normal, pero la microcirculación tiene disfunción endotelial, tiene aterosclerosis de esa microcirculación que no se visualiza por estudios ni de CCG ni por tomografía, y la reserva de esos pacientes cae. Muchas veces son pacientes diabéticos, pacientes con enfermedades sistémicas, pacientes con múltiples factores de riesgo, y esos pacientes ya está demostrado que cuando tienen alterada la reserva coronaria tienen mayor tasa de eventos y de mortalidad en el seguimiento. El otro rol que tiene es, nosotros a veces con el SPECT, que nos ocurre, la verdad, una proporción muy baja de estudios. Tener lo que se llama, o que ustedes conocen, la isquemia balanceada, que significaría de que hay lesión de tronco y de coronaria derecha, o lesión de 3 vasos, que generan un flujo menor a los territorios miocárdicos, pero parejos, digamos, homogéneos. Eso se habla como circulación balanceada. Esos pacientes que tienen 3 vasos enfermos no van a tener reserva coronaria mal. Entonces, justamente sería útil la reserva coronaria en esos pacientes para desenmascarar ese fenómeno de isquemia balanceada. Este es un estudio para que ustedes vean, es una perfusión con rubidio, estrés, reposo. Si ustedes ven este estudio, dicen, este paciente tiene una pequeña y leve isquemia inferoseptal y debería ser informado, pero este estudio obviamente se hizo la cuantificación de flujo. En reposo, fíjense ustedes, tiene 1,1 mililitros por gramo por minuto en el territorio de la derecha. En el territorio de la circunfleja tiene 1,4 y en el territorio de la descendente anterior tiene 1,3. Cuando se le hizo el estrés, se midió el flujo en estrés y ustedes fíjense lo que pasa. Prácticamente no hay modificación del flujo en el territorio de la circunfleja, prácticamente no hay modificación del flujo en el territorio de la DA, e incluso, por fenómeno de robo coronario, hay caída del flujo en el territorio de la coronaria derecha.
Este es un estudio de un paciente que no tiene solamente una isquemia leve de la coronaria derecha, sino que es un paciente de múltiples bajas, ¿sí? Porque la reserva de flujo coronario está prácticamente en 1. Cuando yo le dije que el valor normal debería ser por arriba de 2. Esto como uno lo puede presentar, no se enloquezca con tantos numeritos. Este sería el mapa polar del flujo en reposo. Este sería el mapa polar del flujo en el estrés. Para que ustedes vean un ejemplo, vamos a ir al territorio de la descendente anterior. El estrés de flujo es 2.88, el flujo de reposo es 0.75, el cociente entre el flujo de estrés y el flujo de reposo es la reserva coronaria y el valor es 3.82. Así se presenta como reserva de flujo coronario en el territorio anterior, 3.82. Este es un estudio compatible con la normalidad. Si este flujo, como yo le decía, en reposo, no hay una modificación mayor al doble en el estrés, es un estudio que tiene deterioro o caída de la reserva de flujo coronario. Esto puede ser presentado por los 17 segmentos que convencionalmente ustedes conocen. Acá lo tienen, por ejemplo, el anterobasal 2.63 y 0.67. La reserva de flujo coronario de ese territorio es 3.08. Y así sucesivamente. También puede ser presentado en relación a la anatomía coronaria, bueno, por territorio, ¿no? Este es un ejemplo de un paciente normal, el anterior era un ejemplo de un paciente patológico. Y obviamente que todo paciente que tenga alterada la reserva de flujo coronario tiene mayor tasa de eventos cardiovasculares e incluso mayor mortalidad en forma significativa versus pacientes que tengan la. Este es un estudio para que ustedes vean. Fíjense, reserva de flujo coronario 1.84, 1.88. Este es el territorio septal, este es el territorio anterior. Lesión severa de la DA, previo a angioplastia, posterior a la angioplastia, fíjense ustedes. Reserva de flujo 3.28, reserva de flujo 3.33. Es la normalización de la reserva de flujo coronario posterior a la angioplastia. Y los efectos obviamente positivos de una revascularización. Hay que poner esteno acá, Oscar, ¿qué opinas? Sí. Bueno, y un poquito ahora hablar de la viabilidad. Hasta ahora todo lo que estuvimos viendo son estudios de perfusión. Es una perfusión, así como mostró el doctor. Miren que hacemos la perfusión con tecnesio o con talio en el SPECT. En los slides que estuve mostrando recién era lo mismo, era una perfusión, pero generada con radiotrazadores de PET. Era rubidio o amonio en general, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la viabilidad miocárdica. Acá se utiliza otro radiotrazador, no es el rubidio, no es el amonio. Lo que es la fluordesoxiglucosa. Vamos a ir a valorar cómo llega la fluordesoxiglucosa a la célula miocárdica, ¿sí? Ustedes tienen que saber de que la célula el miocardiocito en condiciones normales, consume en su metabolismo ácidos grasos. Cuando la célula se va tornando o empieza a ponerse isquémica, cambia el metabolismo y se comienza a ser ávida por la glucosa. Ese es el mecanismo por el cual los receptores de GLUT, sobre todo el GLUT4, comienza a aumentar en la membrana de los miocardiocitos y es justamente el modelo fisiopatológico por el cual yo le voy a inyectar fluordesoxiglucosa, o sea, este positrón, este radiotrazador, para ver cuán ávida es la célula de la glucosa, ¿sí? Y nosotros, obviamente, vamos a tener que comparar el estudio de perfusión por un lado y el estudio de metabolismo por el otro, que significaría comparar cómo le está llegando la sangre a través de la perfusión en la coronaria y cuán viva está la célula, ¿sí? Y uno puede tener diferentes patrones. Uno puede tener un patrón que diga, tiene la perfusión preservada y el metabolismo preservado, eso es un corazón normal, básicamente, está viable. O tiene la perfusión reducida, o sea, tiene una lesión del 90% de la DA, vamos a suponer, pero tiene preservado el metabolismo, y ese es un estudio que se define como mismatch. Imagínense los estudios de Centello-BQ que a veces se han informado y que a veces se informan como un mismatch entre la ventilación y la perfusión. Esto estamos haciendo un mismatch entre la perfusión y el metabolismo celular.
Si la perfusión está reducida y el metabolismo está reducido, eso es un estudio MATCH, un paciente que tiene una necrosis, ya la célula no funciona, es un músculo no viable. ¿Sí? Estos son ejemplos, para que no se pierdan en lo que estamos diciendo. Una perfusión, en donde tiene un defecto inferoseptal y algo anterolateral, con un metabolismo, o sea, una captación de FDG preservada en esos territorios. Ese es un estudio de mismatch, un estudio compatible con viabilidad, un estudio compatible con hibernación, un estudio compatible con que se va a beneficiar de la revascularización el paciente. ¿Sí? En este caso tenemos un defecto de perfusión septal, anterior y anterolateral, que cuando le hicimos el metabolismo está reducido también en el mismo territorio que tiene afectada la perfusión. O sea, es un estudio MATCH, es un estudio que, si yo analizo solamente el estudio, digo que es un paciente que no se beneficiaría de la revascularización. Obviamente que hay un montón de otros condicionantes a la hora de la toma de decisión de la revascularización, no solo depende de un estudio, pero si nosotros nos debemos definir solamente por esto, este es un paciente que no se beneficiaría de la revascularización. Entonces, para entrar un poquito en conceptos fisiopatológicos, uno cuando hace una evaluación funcional de cómo está el músculo, dice, este músculo está vivo, acá quise decir, o este músculo está necrótico, tiene una necrosis, hay muerte celular del miocardiocito, que sería este lado. ¿Cuáles son los estados miocárdicos del músculo vivo? Un músculo que esté isquémico, que es lo que generalmente ustedes ven en la unidad coronaria, un paciente que ingresa por un síndrome coronario agudo, pero está vivo, obviamente, ¿no? Un músculo puede estar atontado, algo ya habló el doctor Minen y ahora vamos a repasarlo, o un músculo puede estar hibernado. Ahora bien, me gustaría saber, porque muchos hablan de lo que es la viabilidad miocárdica, si ustedes saben cuál es el concepto de viabilidad miocárdica. Creo que lo del sanatorio lo saben porque a veces insisto con el concepto, pero por ahí a uno habla si está viable o si hay viabilidad y todavía no saben bien qué es la viabilidad. Bueno, la de viabilidad miocárdica es la disfunción ventricular izquierda, obviamente de origen isquémico, que es potencialmente reversible. Y esa reversibilidad la vamos a lograr con el tratamiento médico, con la revascularización, o la podemos lograr inclusive a través de dispositivos. La terapia de resincronización cardíaca, si la utilizamos en músculo viable, puede generar disminución del remodelado ventricular, mejor disminución de los volúmenes y mejoría de la fracción de eyección, obviamente. Entonces, conceptualmente, y esto no lo deben olvidarse, ya le estoy dando la pregunta de examen, Oscar, y todo, la viabilidad se define como disfunción ventricular contráctil o disfunción ventricular potencialmente reversible, ¿sí? Obviamente en pacientes coronarios y siempre con deterioro de la función ventricular. Si ustedes van a pedir una viabilidad a un paciente que tiene 60 fracción de eyección, quiere decir que no entienden el concepto de viabilidad, ¿sí? Roller, vos que pedís estudio con función conservada. Bueno, como les decía, esta reversibilidad puede ser generada por diferentes tratamientos, ¿sí? Y entrando dentro de los estados miocárdicos, habíamos dicho lo que era el atontamiento. Básicamente el prototipo de atontamiento es el paciente que ingresa a unidad coronaria de ustedes, un síndrome coronario agudo, ya tiene una alteración del flujo, que genera una alteración de la motilidad segmentaria, que nosotros le restauramos el flujo, porque le abrimos la arteria, ya sea con stent o posterior a la cirugía de revascularización miocárdica, le abrimos el flujo, entonces el paciente queda con flujo preservado, pero con alteración de la motilidad. Quedó atontado justamente ese músculo. O sea, es una normalidad de la motilidad regional con flujo preservado. ¿Sí? Episodios reiterados de atontamiento, o sea, que haya lesiones del 90%, que vayan generando atontamiento miocárdico en el tiempo, o sea, pacientes coronarios crónicos, con angina crónica estable en general, van a llevar al otro estado miocárdico, que es el estado de hibernación, donde hay una adaptación incompleta a la isquemia. Hay una disminución, perdón, esto no lo marca, del flujo miocárdico en relación
obviamente a la actividad diaria del paciente, ya puede ser inclusive hasta el trabajo físico laboral o inclusive el estrés mental. Estos episodios reiterados de atontamiento miocárdico llevan a este fenómeno que se denomina hibernación, como yo le dije, y acá estaría la secuencia de cómo digamos, evoluciona el flujo coronario, pico, o sea, el máximo, el flujo coronario reserva, o sea, esto acá sería la reserva coronaria y la función sistólica, para que ustedes lo entiendan. Acá vemos placa de aterosclerosis leve, sin repercusión en el flujo coronario. Se le hace una prueba de estrés, por ejemplo, una cámara gamma, lo que sea. Vemos que el flujo coronario es normal, o sea, el resultado del estrés es normal. Y obviamente el flujo coronario en reposo es normal. La reserva coronaria es mayor a 2. Este es un estudio normal. Placa de aterosclerosis leve, sin repercusión. A medida que va aumentando el tamaño de la placa y va generando obstrucción al flujo, esa obstrucción al flujo, muchas veces en reposo el paciente no tiene isquemia. Por eso que nosotros después clasificamos al paciente en clase funcional para saber cuál es el grado de angina crónica estable que tiene, ¿no? Y muchas veces en reposo el paciente no tiene isquemia, o sea que el flujo de reposo se mantiene, pero yo le hago hacer un esfuerzo, 4, 6, 8 METs, y el flujo miocárdico cae. Se hace un estudio en donde el flujo pico cayó, la reserva coronaria cayó y en general estos pacientes se relacionan con deterioro de la motilidad segmentaria, en donde el flujo está alterado, supongamos el territorio de la descendente anterior, ¿sí? O sea que estos pacientes tienen flujo de pico disminuido, reserva coronaria disminuida, flujo de reposo preservado y alteración de la motilidad. Este es un estado de atontamiento miocárdico. La persistencia del atontamiento miocárdico en el tiempo, ¿qué hace? Que también se altere el flujo de reposo. Hay una alteración del flujo de reposo, obviamente la motilidad persiste como normal y este estado en donde hay alteración del flujo de reposo y alteración de la función sistólica se define como hibernación. La persistencia de hibernación en el tiempo va a llevar a lo que es la necrosis, en donde no va a haber forma de recuperar la célula miocárdica, ¿sí? Ahora, cuando uno evalúa o se hacen evaluaciones microscópicas del miocardiocito, ve de que el miocardiocito normal tiene una estructura que obviamente frente a la isquemia va generando cambios estructurales que al principio son mínimos, que estos cambios estructurales mínimos después pasan a ser cambios estructurales mayores, generando una anormalidad del miocardiocito, que si en ese momento nosotros logramos o lo revascularizamos al paciente, este miocardiocito puede volver a tener la estructura normal o con cambios mínimos que tenía antes, y va a recuperar la función contráctil. Pero de persistir en el tiempo el fenómeno de hibernación, que lleve obviamente a cambios avanzados del miocardiocito, va a llevar a la necrosis o la muerte celular programada y a la necrosis de esa célula. Entonces, no siempre, cuando evaluamos los pacientes con viabilidad, podemos estar en escenarios en donde ya vamos a recuperar la función del miocardiocito. Podemos tener estados de hibernación en donde ya la muerte celular programada se ha iniciado y no vamos a recuperar la función ventricular. La importancia de tratar de, en etapas precoces o en estadios precoces, revascularizarlo a tiempo para evitar justamente esos cambios morfológicos irreversibles. Ahora bien, la pregunta que se pueden hacer ustedes, porque pueden leer los últimos estudios que se han publicado, ¿es importante evaluar la viabilidad miocárdica? Bueno, yo creo que el doctor Mina está de acuerdo que sí, y principalmente porque de 10 pacientes que ustedes tengan internado por insuficiencia cardíaca en la institución donde trabajan, 6 van a ser de origen isquémico. O sea que esto ya es una situación muy frecuente. El 60% de los pacientes con disfunción ventricular izquierda, la causa es isquémica. O sea que tenemos disfunción ventricular izquierda, tenemos enfermedad coronaria, estamos dentro de los conceptos que les estuve diciendo yo de probable viabilidad, disfunción ventricular izquierda potencialmente reversible. Y cuando uno evalúa los diferentes estudios y metaanálisis que se han hecho de viabilidad, ve de que todos los pacientes que tienen viabilidad y se han revascularizado
generan esto: mejoría de la función contráctil, global y segmentaria, mejoría de los síntomas de insuficiencia cardíaca, incremento de la capacidad de ejercicio, disminución de los volúmenes ventriculares y del remodelado ventricular izquierdo, prevención de la muerte súbita y, obviamente, mejoría de la sobrevida. ¿Sí? Ahora bien, uno puede decidir tratamiento médico, revascularización o trasplante cuando tiene un paciente con disfunción ventricular. En realidad el tratamiento médico debería ir siempre, ¿no? Lo que nos quedaría sería la pregunta de la revascularización y trasplante. Pero entre estos dos tratamientos, ¿hay alguna diferencia en este grupo de pacientes que estamos viendo nosotros? Y sí, o sea, el metaanálisis más importante que tenemos, que es el metaanálisis de Altman, publicado en el 2002, mostró de que los pacientes que tenían, fíjense esto, miocardio viable, iban a una estrategia de tratamiento médico, la otra estrategia de revascularización más tratamiento médico, había una diferencia significativa de la mortalidad entre el grupo que va a revascularización. Este estudio fue el pilar, digamos, para los que hacemos imágenes y para los que hacen insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica, para decir, busquemos la viabilidad que está presente, no lo podemos dejar solo con tratamiento médico, ¿sí? Debería ser tratamiento médico más revascularización. Ahora, si yo les digo que tenemos que buscar el mismatch por PET, cualquier tipo de mismatch, yo tengo el segmento, el anterobasal solo con un mismatch y el resto del músculo necrótico, y yo digo, no, tiene mismatch en el segmento anterobasal, ese paciente hay que operarlo. No, esa conclusión no es correcta porque se ha visto cuál es el porcentaje de mismatch que debe haber, en donde cuando los pacientes tienen más de 7% de mismatch, sí se benefician de la revascularización. Esto es protocolo de revascularización en marrón oscuro y tratamiento médico en marrón claro. Sí se benefician cuando hay un mismatch mayor al 7%, en la tasa de eventos en el seguimiento, inclusive disminuyendo o aumentando la sobrevida en el seguimiento de estos pacientes. Así que no todo paciente que le informemos que tenga algún grado de mismatch va a ser candidato sí o sí a cirugía o a revascularización, sino de que tenemos que ver, cuantificar cuál es el grado de mismatch y, obviamente, esto lo agrego fuera de las imágenes, tener en cuenta otros factores que también dependen para la revascularización. Factores de riesgo que tenga el paciente, edad del paciente, insuficiencia renal, EPOC, capacidad respiratoria, lechos quirúrgicos, clínica, que es disnea, el paciente tiene más bien insuficiencia cardíaca, si el paciente tiene Angor, tiene una manifestación de isquemia, o sea que el paciente debería ir a revascularización. Si tiene o no tiene onda Q en el electrocardiograma, si tiene una radiografía con cardiomegalia o no, porque inclina a que hay un ventrículo izquierdo muy dilatado y esos ventrículos izquierdos ya estarían pasados para la revascularización, o sea que no nos tenemos que quedar solamente con este método de imagen para la toma de decisión de la revascularización en pacientes con disfunción ventricular izquierda, sino van a cometer errores. Y obviamente cuando uno va a buscar la viabilidad, uno va a decir, bueno, pero yo tengo otros métodos para evaluar la viabilidad. El doctor nombró lo que es el SPECT con nitrito, que le diría yo que en la ciudad de Santa Fe es el 90% de los estudios. Por ejemplo, digamos, nosotros en la obra social IAPOS no nos autorizan a hacer PET de viabilidad, o sea que, y el costo es muy alto del material radioactivo, por lo cual tenemos muchas limitaciones para hacer PET para viabilidad. Y obviamente, uno si tiene diferentes métodos, uno dice, bueno, ¿qué método voy a elegir? Bueno, en general uno trata de buscar el método de mayor sensibilidad, ese método es el PET, pero también tenemos el ecoestrés, que es el método que por definición tiene mayor especificidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que pacientes que tengan disfunción ventricular izquierda, una alteración segmentaria o global o segmentaria de un segmento que cuando le empezamos a hacer carga de dobutamina y ese segmento nosotros vemos que se empieza a contraer, ese segmento es altamente probable que mejore su función ventricular, que mejore su contractilidad luego de la revascularización. Eso es la especificidad
del ecoestrés, la limitación que tiene es de que no es tan sensible. Entonces, otro dato que le agrego a las intenciones de viabilidad, de búsqueda de viabilidad de pacientes con disfunción ventricular izquierda, combinen métodos. Busquen métodos que sean altamente sensibles, que se queden tranquilos que la viabilidad está presente, y busquen métodos, si quieren, en donde encuentren alta especificidad para poder, obviamente, predecir justamente la recuperación ventricular izquierda. Este para mostrar un caso, este es un paciente que tuvimos en el servicio, un paciente con factores de riesgo, de edad media, que venía con clínica de Angor, lo mandan a hacer un estudio. Este es un estudio de SPECT convencional. Le hacemos al paciente el estrés, ustedes van a ver que tiene un defecto apical, un defecto que incluye ya también la cara inferior, el septum, parte de la cara, digamos, los segmentos inferolaterales, y cuando eso en el estrés, y cuando le hacemos el reposo es un paciente que persiste con los mismos defectos. Este estudio fue definido por medicina nuclear como un estudio con necrosis. ¿Necrosis en dónde? Apical, inferior, inferoseptal e inferolateral. Impresionaba desde el punto de vista de la medicina nuclear que tenía mínimo 2 vasos comprometidos, la de seguro y la coronaria derecha, y la circunfleja también. ¿Sí? Este es el mapa polar del estudio. Ustedes van a ver que hay un defecto de estrés y de reposo que está, digamos, igual. Un estudio sin isquemia, un estudio con necrosis. Y el gatillado lo que teníamos era un ligero aumento de los volúmenes ventriculares, con aumento del volumen de fin de sístole, con un deterioro de la función ventricular cercano al grado moderado. Trastorno segmentario de la motilidad, que incluso en el estrés había una mayor deterioro de la motilidad a nivel apical con disquinesia. Este es un estudio que cuando salió del servicio es un estudio que salió con necrosis y disfunción ventricular moderada, con trastorno segmentario de la motilidad y con sugiriendo probable compromiso de 2 o 3 vasos. Bueno, se hizo el cateterismo. En el cateterismo tenía la coronaria derecha dominante con una oclusión ostial, la descendente anterior tenía una oclusión del 100% en el tercio medio, y la circunfleja tenía una lesión del 90% en su tercio proximal. O sea que habíamos localizado bastante bien con la medicina nuclear la enfermedad de 3 vasos que tenía el paciente. Edad media, le dije yo, clínica de Angor, electrocardiograma no lo tengo para mostrar, pero no tenía Q en varias derivaciones. Este paciente fue discutido en Ateneo y fue sugerido por parte nuestra de hacerle un PET para mejorar o para valorar la viabilidad. Y esto es lo que se hizo, un PET. Arriba es la perfusión de reposo, la misma que vieron antes. No sé en kilómetros. Esta segunda columna es el gatillado de reposo, con fracción de eyección del 42 que habíamos dicho. ¿Sí? Lo que se agrega acá es una tercera columna, que es esta. Perdón si no se logra ver. Sería esta tercera columna, que es la FDG, el metabolismo por PET. Esos serían los cortes de eje corto, este sería el eje largo vertical y este sería el eje largo horizontal. ¿Sí? Volvemos a la misma secuencia. SPECT de reposo, gatillado y PET de esos cortes. SPECT de reposo, gatillado y PET de esos segmentos, ¿sí? O de esos cortes. Y ustedes ven que esos defectos que ya lo habíamos informado, apical, inferior, inferoseptal, inferolateral, del reposo, con el deterioro de la función ventricular, cuando le hicimos el metabolismo, ¿qué pasa? Me gustaría que digan más que tiene metabolismo preservado, y obviamente está bien. Se adelantan a la conclusión que sería tiene mismatch. O sea, tiene metabolismo preservado en todos los segmentos. Si ustedes se fijan, fíjense acá, si quieren, tienen metabolismo preservado en los diferentes segmentos con respecto al defecto de perfusión que habíamos informado. Este paciente nosotros, obviamente, humilde opinión, diría el doctor Moles, lo sometimos fue sugerido que se haga la revascularización. Tenía Angor, tenía infección ventricular izquierda, tenía metabolismo presente. Bueno, el paciente fue, perdón, esta es la comparación para que ustedes vean. Este es
En la perfusión con MIBI, fíjense que claramente se marca el defecto inferior e inferocetal y parcialmente inferolateral. Acá no estamos en el APEC, por lo cual no lo vemos. Y el metabolismo era preservado. Claramente teníamos. Este paciente fue sometido a la revascularización. Se hizo cirugía de revascularización 3 vasos. La de A, la circunfleja de la coronaria derecha. Y este es el estudio de gatillado que les vengo a mostrar posterior a la revascularización. 6 meses. Las imágenes de perfusión, para que ustedes se imaginen, básicamente la perfusión no se había modificado. El monto de necrosis era menor, pero no se había modificado con respecto al estudio que ustedes habían visto. Pero fíjense esto, la fracción de eyección es del 54%. O sea, pasamos de tener un paciente con disfunción ventricular moderada a un paciente con disminución de los volúmenes. Obviamente el paciente sin ANGOR, sin internaciones, sin insuficiencia cardíaca y con muy buena GUL. ¿Sí? Este es el claro beneficio del método o de la revascularización en pacientes con viabilidad. ¿Sí? Bueno, como conclusiones de la viabilidad, es obviamente que hacer una evaluación funcional. ¿Cuál método? Nosotros sugerimos el de mayor viabilidad. Sepan que pueden combinar. ¿Cuándo? ¿A quién? A todos los pacientes que ustedes consideren que tienen disfunción ventricular potencialmente reversible y la viabilidad le podría ser de utilidad para ustedes. ¿Y cuándo? Lo antes posible, para que no se generen esos cambios morfológicos celulares irreversibles que a pesar de revascularizarlos no vamos a recuperar. ¿Sí? Bueno, cortito, porque esto creo que era lo más importante. Otras aplicaciones clínicas cardiológicas del PET, la endocarditis infecciosa y la sarcoidosis. Endocarditis infecciosa, siempre recuerden, ustedes están en un paciente con síndrome febril prolongado o por alguna sospecha piensan que el paciente puede tener una endocarditis, debemos hacer los criterios de Duke modificados. Vamos a definir una endocarditis definida, valga la redundancia, o una endocarditis posible o una endocarditis descartada. ¿Sí? Fíjense ustedes que dentro de los criterios mayores están los criterios generados por el hemocultivo o los criterios generados por la imagen, ¿no? Que es el segundo. Los criterios generados por la imagen. Ahí la FDG, el PET con FDG o el PET-CT con FDG, tiene un rol como criterio mayor de endocarditis, sobre todo, principalmente en pacientes con endocarditis, sospecha de endocarditis de válvula protésica, no de válvula natural. ¿Sí? Y esto es lo que deberíamos hacer. Tenemos un paciente con sospecha o clínica de endocarditis, le hacemos los criterios de Duke, definimos endocarditis, no deberíamos avanzar con ningún otro método de imagen, pero estamos en el otro escenario en donde podemos tener una endocarditis posible o una endocarditis que uno dice por criterio de Duke está descartada, pero yo tengo alta probabilidad que este paciente tenga una endocarditis a pesar de que no tenga ningún. Ese escenario, que es el escenario del medio, como ven ahí, si el paciente tiene una válvula protésica, tiene una indicación de hacer, tiene una indicación de hacer no sé por qué no se, tiene una indicación de hacer una PET-CT con FDG, que sería esta parte, justamente para ir a buscar ese criterio mayor que no pudo ser visualizado a través de los hemocultivos o de los estudios, otros estudios por imagen. ¿Sí? Esto para mostrar algunos ejemplos. Pasa el slide. Este caso, fíjense, es un paciente con una prótesis biológica en posición aórtica, que está acá. No se ven alteraciones estructurales de la válvula compatibles con endocarditis. Este es el transesofágico que se hizo. Este paciente, como tenía síndrome febril prolongado y se pensaba que podía tener una endocarditis, se hizo un PET-FDG, PET-CT. Cuando se hace el CT, fíjense de que ya la válvula tiene una alteración estructural, una imagen que podría ser compatible con vegetación. Esto tenía cerca de 11 milímetros. Y cuando se hace la imagen de FDG, se ve que hay captación, bueno, ahí como va a mostrar Oscar, porque yo ya no puedo, hay captación aumentada a nivel de la prótesis. Es un estudio compatible con endocarditis infecciosa,
sea un criterio mayor de endocarditis infecciosa en una válvula protésica. Este paciente que tenía una posible endocarditis o una endocarditis descartada, se transforma en una confirmación de endocarditis por este método. Ahora bien, la utilidad no solamente es para la válvula protésica, también puede ser útil para otros dispositivos en el cual a veces la visualización por el transesofágico, por el transtorácico, se dificulta, como por ejemplo los marcapasos, el bolsillo y el cable. Las endocarditis derechas siempre son más complicadas, o también otros dispositivos, como el caso que quiero presentarle. No, este es el mismo también, de nuevo. Fíjense la hipercaptación que tiene a nivel de la válvula protésica, o sea, compatible con endocarditis infecciosa de la válvula protésica, y el beneficio que tiene el PET, que eso es algo que me había olvidado decirle, es de que cuando uno hace un PET, se hace un PET de cuerpo entero, se dice. O sea, no se tiene en cuenta el cerebro, pero se hace un PET de cuerpo entero. Entonces yo puedo ver metabolismo o hipercaptación en otros lugares, en el caso que lo haya, que serían compatibles con embolia séptica. Ustedes saben mejor que yo que estudios reiterados de embolia séptica en otros órganos pueden reclasificar el cuadro clínico para la cirugía en el caso que esté en condiciones, ¿no? Entonces fíjense cómo en ese caso ahí Oscar va a marcar, ahí es la vía de inyección, y a nivel del hígado tiene algunos impactos sépticos generados por la endocarditis infecciosa. Este paciente que muchas veces la ecografía abdominal a veces no ve esto acá, dependiendo de las características de los pacientes, de la técnica, etcétera, y estos claramente pueden ser visualizados. O sea que este paciente está reclasificado también. Endocarditis infecciosa que no había sido diagnosticada y a su vez con múltiples embolias sépticas. Como le decía, ahora sí, Oscar, no solamente para prótesis valvulares, sino también para otros dispositivos. Este es un slide que le robé a mi compañera de trabajo, que lo presentó en el Congreso de Medicina Nuclear. Entonces, había un paciente con síndrome febril prolongado, con un dispositivo de Amplatzer colocado, hizo una infección intestinal por salmonela, y persistía con síndrome febril a pesar del tratamiento médico óptimo, y decidieron hacerle el ET, el transesofágico, fue negativo para encontrar vegetaciones, y cuando se le hizo el PET-FDG se ve un claro aumento de la captación a nivel del Amplatzer, compatible con endocarditis del dispositivo. ¿Sí? O sea que siempre ténganlo en cuenta cuando haya alguna prótesis cardíaca y ustedes están en presencia de una sospecha de endocarditis. Ahí parece que tiene solo el lado derecho, exactamente. Sí. En sarcoidosis, que es otra, digamos, aplicación que tiene últimamente, que también se la quiero mencionar. Ustedes sepan de que, bueno, uno va a llegar a la sospecha de sarcoidosis cuando el paciente tiene arritmias ventriculares y no les encuentra la causa, cuando tiene a lo mejor disfunción ventricular, cuando tiene sospecha de sarcoidosis porque tiene ganglios mediastínicos, y bueno, muchas veces estos pacientes que tienen algún grado de disfunción ventricular llegan a hacerse una resonancia, y en la resonancia podemos ver alteraciones compatibles con sarcoidosis. Eso ya lo he mencionado los días en la otra charla que di. Y si uno combina la resonancia, los criterios por resonancia con probabilidad de sarcoidosis, y le agrega el PET de cuerpo entero también, a estos pacientes va a tener un 94% de sensibilidad para el diagnóstico de sarcoidosis. El próximo. Fíjense, este paciente es un paciente que tienen, antes del tratamiento, como ven acá, tiene una hipercaptación a nivel cardíaco de FDG, digamos, en un paciente con sospecha de sarcoidosis, y también tiene algo en mediastino, que luego de 12 meses de tratamiento con metotrexate y corticoides, fíjense cómo hay una gran mejoría de la imagen posterior, obviamente, al tratamiento. O sea que no solamente sirve para el diagnóstico, sino también para el seguimiento. O sea, es tu estudio de base y después vamos a seguirlo con PET-FDG. La que viene a estar también está acá. Este también es un caso para mostrar lo mismo. Es un paciente que, si ustedes ven, tiene un aumento de la captación de FDG a nivel cardíaco, pero también tiene lleno de ganglios mediastinales. O sea, es una sarcoidosis pulmonar y una sarcoidosis cardíaca.
Esta es la cantidad de FDG visualizada, y luego del tratamiento, fíjense ustedes cómo hay claro retroceso de los ganglios mediastinales y prácticamente normalización también en la imagen cardíaca. O sea, que también tenganlo en cuenta cuando tienen ustedes un paciente con sospecha de endocarditis, a la cual no, de sarcoidosis, a la cual no han hecho diagnóstico aún, ofrecerle el estudio de PET porque generaría una sensibilidad cercana al 90%. Algunos 3, 4 slides para perspectivas futuras. Algo ya les dije de diagnóstico de aterosclerosis coronaria y placa vulnerable. El flúor 18 se está utilizando, vamos a pasar nomás. El flúor 18 se está utilizando como marcador, como rayo trazador, justamente para ir a valorar la disfunción endotelial, mostrar inflamación de los vasos, las arterias, ¿sí? Esto puede ser en carótida, puede ser a nivel de coronarias, en aorta también, seguí. Ahí muestran cómo hay hipercaptación del flúor 18 a nivel de aorta. Estos son pacientes que obviamente al tener flúor 18 como marca, digamos, captación con flúor 18 está marcando que hay disfunción endotelial, inflamación, y los últimos estudios también están hablando de inestabilidad de la placa esa. Y obviamente eventos cardiovasculares en el seguimiento a medida que mayor inflamación hay, ¿no? Seguí, Oscar, que viene. Este es un ejemplo para mostrar de un paciente que tenía, fíjense, a nivel de la descendente anterior, que tiene prácticamente una lesión del 99 o una oclusión, una hipercaptación de flúor 18 compatible con una placa inflamada, con una placa accidentada, y en el territorio de la circunfleja, que tenía una lesión, no tiene inflamación, es una placa que no se accidentó. O sea que el flúor 18 nos podría marcar, esto es lo que está en investigación, cuáles serían las placas que tendrían tendencia a tener accidentes químicos en la evolución, y obviamente sería una innovación para los tratamientos. ¿Seguimos? Inervación miocárdica, sepan de que los pacientes con disfunción ventricular izquierda tienen avanzada, tienen limitaciones o tienen deterioro de la actividad simpática. Siempre que haya actividad simpática disminuida, que haya disfunción autonómica, esos pacientes tienen mayor tasa de eventos, muerte súbita, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular, y nosotros con el carbono 11 podríamos detectar cuál es el grado de inervación que tiene. Si esos pacientes no tienen captación con carbono 11, diríamos que son pacientes, la que viene, denervados, y esos pacientes serían, obviamente, dentro del grupo de disfunción ventricular izquierda, pacientes que tienen mayor tasa de eventos en el cerebro. También son básicamente estudios que todavía no lo estamos utilizando todos los días, pero quería traerle como novedades que se están viniendo justamente a través de esta técnica. Bueno.